Hola compañeros y profesores, mi nombre es Ariadna Gómez y les voy a hablar sobre algunos puntos del impuesto sobre sucesiones. Primero hablemos sobre el hecho imponible del tributo. Según el artículo 36 del Código Orgánico Tributario, el hecho imponible es el presupuesto establecido por la ley para tipificar el tributo y cuya realización origina el nacimiento de la obligación tributaria. Los sujetos que conforman esta obligación tributaria vendrían siendo el sujeto activo y el pasivo, donde el activo es el que le corresponde al Estado, cuya función es la de la recaudación de los impuestos, en sus diversas formas como poder público. Por otra parte, se encuentra el pasivo, quien tiene la obligación de cumplir con la prestación tributaria, es decir, quien debe pagar los tributos siempre que existan los presupuestos de hecho que señala el marco legal. Ahora los bienes que están sometidos al pago del tributo. Estos bienes son todos aquellos bienes, derechos y acciones que para el momento de la apertura de la sucesión se encuentren a nombre del causante, como por ejemplo, tenemos de primero todos los bienes, derechos y acciones que para el momento de la apertura de la sucesión se encuentren a nombre del causante en virtud del título expedido conforme a la ley. Como segundo, tenemos los inmuebles que para el momento de la apertura de la sucesión aparecieran enajenados por el causante por documentos no protocolizados en la correspondiente oficina del registro público conformes a la ley. De tercero, tenemos los bienes enajenados a títulos onerosos por el causante en el año anterior a su fallecimiento, en favor de quienes estén llamados por la ley a sucederle. De cuarto, tenemos los bienes adquiridos a títulos onerosos en usufructo por el causante y en nuda propiedad por las personas contempladas en el ordinal anterior, siempre que la operación se hubiere realizado en los 3 años anteriores a su fallecimiento. De quinto, tenemos los bienes enajenados a títulos onerosos por el causante con propiedad y reserva de usufructo a estas mismas personas, dentro de los 5 años anteriores a su fallecimiento. Y el sexto y último son cualquiera otros bienes que hayan sido parte del patrimonio del causante. Ahora hablemos sobre los bienes desgravados. Estos son aquellos que no están sujetos a una tarifa específica de impuesto, es decir, no forman parte de la herencia a los fines de la liquidación del impuesto. Y en el artículo 10 de la Ley de Impuestos sobre Sucesiones encontramos, de primero, la vivienda que haya servido de asiento permanente al hogar del causante y se transmita con estos fines a los ascendentes y descendientes, cónyuges, padres e hijos por adopción. De segundo, tenemos las cantidades percibidas por concepto de prestaciones o indemnizaciones laborales, también de contratos, de seguros y las pagadas por instituciones de mutuo auxilio. De tercero, tenemos los libros, las ropas y utensilios de uso personal y el mobiliario de la casa del causante. Aquí no quedan incluidos las joyas, los objetos artísticos ni los archivos de valor histórico que quedan a juicio del Ejecutivo Nacional. El cuarto son aquellos que correspondan a entes públicos territoriales cuando concurren a otros herederos o legatarios. Ahora, la declaración del impuesto. Según el artículo 27 de la Ley de Impuestos sobre Sucesiones, los herederos y legatarios, o uno cualquiera de ellos, deberá presentar dentro de los 180 días siguientes a la apertura de la sucesión una declaración jurada del patrimonio gravado conforme a dicha ley. Ahora, ¿cómo se calcula el impuesto? La cuota líquida del heredero se calculará en base al patrimonio neto dejado por el causante, después de restarle el valor de los legados y de las cargas establecidas por este en beneficio de terceros y aplicándole las exoneraciones que le beneficien como tal. Y la cuota líquida del legatario se calculará por el valor del bien o bienes que conforman el legado. Ahora, los beneficios fiscales. Según el artículo 47 de la Ley de Impuestos sobre Sucesiones, los funcionarios fiscales pueden, primero, requerir de los contribuyentes la prestación de la declaración prevista en la Ley de Impuestos sobre Sucesiones y el pago de las liquidaciones de impuestos, multas e intereses vencidos. Como dos,
pueden investigar las actividades económicas y la situación patrimonial del causante y de sus herederos o legatarios. De tercero, pueden examinar los libros, registros y documentos comprobantes donde conste la situación patrimonial de los declarantes. De cuarto, pueden citar a los contribuyentes o a los terceros para que contesten interrogatorios o suministren información escrita sobre asuntos concretos relacionados con los derechos del fisco. Y de quinto, también puede pedir a los funcionarios públicos y demás autoridades de la República las informaciones y certificaciones necesarias para establecer la situación fiscal de los contribuyentes. Ahora, ¿se puede vender un bien de la herencia sin haber declarado? Pues no, ya que en primer lugar debemos tener en cuenta que en nuestro régimen civil solo puede vender un bien inmueble quien resulte ser titular de este inmueble ante el registro o alguien que esté autorizado. Cuando una persona fallece, en el caso de las sucesiones, permanece siendo el titular a los efectos registrales, sin perjuicio de que ahora sus herederos son los nuevos propietarios del bien inmueble. Para que los herederos puedan vender el bien inmueble heredado, deben iniciar la sucesión, de modo que un juez los declare herederos y ordene la inscripción a su nombre ante el registro. Muchas gracias.